David, eso me lo hizo María. Ah, mira. O sea, imagínate. Entonces me chulo. ha hecho todo el rebranding. ¡Hala, claro! Claro, ahora lo has pillado, ¡Claro! ¿no? Es que justamente le dije, me encanta la combinación Sí. de los colores, cómo casa todo con las redes. Pues sí, es María la empresa. Ah, Por eso nos amigo. conocemos. Ah, Él es, amigo. bueno, fue compañero, amigo de su... Soy compañero de su novio. Ah, vale. Hubo una época en la que trabajamos juntos, estuvimos coincidiendo. Yo era su jefe, su gestor, que llamamos allí. Y bueno, Claro. a pesar de la diferencia de edad, conectamos muy bien. Él Qué ahora guay. está trabajando de noche, pero seguimos teniendo contactos y quedamos para almorzar. Tenemos muy buena relación, la verdad. Desde aquí saludos, María, de verdad, crack. Os dejaré el Instagram para que veáis y su información, lo que haga falta. Chicos, empezamos el podcast. Bienvenidos a todos a Life Fragment. De verdad, hoy tenemos un invitado que tenía muchas ganas de traer, porque ya no es en sí una historia más. O sea, ya no es escuchar, sino que lo vais a sentir, de verdad. O sea, esperad un momento que se vienen curvas. Y bueno, tenemos a David, ¿vale? Encantado, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Y a María, que es la nueva integrante del equipo. Ahí tienes la camarita. Encantadísima de saludaros. Cuéntanos un poquito de ti, para que la gente vaya conociendo. Y ahora después vamos Vale, con genial. Pues bueno, yo me dedico al sector de los recursos humanos, entonces estoy súper acostumbrada a estar con personas. Además, me encanta escucharles, conversar, empatizar. Y al final he encontrado en mi profesión, pues digamos, algo que me encanta, y si puedo seguir haciéndolo fuera pues de lo profesional y estar aquí y poder conocer gente, charlar y compartir y vivir experiencias, pues súper encantada. Sí, pero no les mientas, ¿eh? Porque tú ya vienes de algo. O sea, si se le da muy bien, chicos, es porque ya viene de algo. Cuenta eso un poquito. ¿Pero a qué te De la refieres? televisión. No, pero- De cosas que has salido ya en programas o en podcast. Tú ya tienes experiencia con la cámara. A ver, entre que soy cero vergonzosa y que sí que es verdad que he hecho algún vídeo, algunas cosas, luego en Instagram, ahora lo tengo bastante abandonado, pues lo típico de que al final por trabajo, vida personal se me hace complicado, pues sí que es verdad que a mí me pones una cámara y soy igual de natural que sin la cámara, o sea, no tengo problema. Y por eso está aquí, chicos, por eso Exacto. está aquí. Y es la nueva compañera en el podcast y que nos va a ayudar, y va a salir en muchos, ¿vale? No solo en este. Y David, a ti te cuesta un poquito más, ¿no? ¿Tú has tenido ya contacto con esto o no? No, con esto no. Con esto Es tu primera vez, ¿no? es mi primera vez. Bueno, siempre hay una primera vez para Pero bueno, todo. estoy muy a gusto, muy tranquilo, muy bien y pues nada, con ganas de... Has visto que somos buenas personas, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ir ya a conocerte de verdad. Cuéntanos un poquito, David. No sueltes aún las perlas y todo. Yo quiero saber quién era David antes de todo lo que vas a contar. ¿Quién era? Bueno, David ha sido muchas cosas, Mm. ha pasado por muchos momentos en la vida, bastante difíciles. ¿Qué edad tienes, perdona? Ahora tengo 51 años. Y bueno, pues si te refieres a antes del libro, pues Y antes de todo, de tu situación, de todo lo que vas a antes contar. de todo, pues crecí en una familia humilde valenciana, en un pueblo que se llama Silla. Anda, tengo En mucha Silla. gente ahí. Éramos 6 en casa. Mi madre, mi padre. Eso era de las familias, que Sí, tenían sí. muchísimo. Sí, De eso sí, ya no sí. queda, ¿eh? No, Ya va no, quedando no. menos. Puf. Éramos 3 hermanos, yo era el pequeño de los 3 y estaba pues mi abuelo paterno, también vivía con nosotros. Me llevaba 15 años con mi hermana mayor, 15 años de diferencia, Eso también. y con mi hermano me llevaba 3. Entonces, pues bueno, mi hermana mayor fue como mi segunda madre, pasaba mucho tiempo con ella y con su novio, en aquella época era su novio, después fue su marido.
Y bueno, pues allí vivíamos y allí estábamos. Éramos una familia normal. Mi padre era, en aquella época se llamaba guardacampos, ahora se llama policía rural. Anda. En todas las Y cosas. nada, pues un pueblo también que tiene mucho campo. Y ¿Y a ti en cuanto a personalidad, cómo eras? yo era una persona muy tímida. Recuerdo ser muy tímido. Estaba muy mimadito. Muy mimadito. Era el pequeñito de la casa. Claro. Vaya. Mis padres me tuvieron con 42 años. En aquella época, con 42 años ya no es como ahora. En los años Sí. 70, 74 que nací yo, 42 años, pues ya era... Eras demasiado mayor, Sí, ¿no? exacto. Claro, Era es que un hoy en poquito día ya- los 40 Hoy son día los es lo nuevos normal. 30. Entonces, Es lo pues, normal. bueno, a mí no me esperaban. Entonces, Claro. yo llegué y A mí tampoco me esperaba. Y bueno, pues al final menos mal que llegué. Pues sí. Vaya. Cuando te vino todo encima, ¿cómo fue esa transición? O sea, ¿cómo la asumiste? Bueno, fue un proceso muy doloroso. Te lo digo sobre todo porque la gente a veces piensa, no, es que todo viene de sopetón. Y a lo mejor puedes pensar que hay un precedente, algo, unas advertencias, que tu cuerpo incluso te avisa. O sea, eso ya es más tema de salud interna y todo. Sí, ¿Tú cómo viviste eso? O sea, ¿cómo te empezaste a dar cuenta que estabas mal? bueno, yo lo que lo cambia todo fue la enfermedad de mi hermana. Bueno, mi hermana se casa, todo va bien. Mi hermana se llamaba Francisca Amelia, Paquimelia. Ella se casa con Vicente, que sigue siendo mi cuñado. Y para siempre será mi cuñado. Una buena persona. Conservar relación con él, ¿no? Sí, no tanta como a lo mejor me gustaría. Claro. Pero bueno, el tiempo y la vida pues te va distanciando y Sí, son siempre cosas pasa. normales. Y yo recuerdo pues que ella tiene 2 hijos, un chico y una chica, José Vicente y Silvia, que son mis sobrinos, mi sobrino y mi sobrina, por parte de mi hermana. Pero yo recuerdo un día en el que pues las cosas se tuercen porque le detectan un tumor, un cáncer de mama. Ostras. Entonces eso lo cambia todo. Claro. Lo cambia todo. Cambia todo. Yo paso de ser una persona muy querida, muy mimada, a que pues noto una carencia normal, porque pues mis padres pasan a tener otras preocupaciones. Sí, la atención se desvía toda a ella, básicamente. Claro. Y bueno, pues en ese proceso o durante ese proceso en el que mi hermana le detectan eso, quizás antes, pero no creo que fuera antes, yo tengo una migraña, me da una migraña. ¿Y cómo es eso de la migraña? Es que siempre he Sí. escuchado todo tipo de historias de que incluso te la puedes quitar haciéndote un pendiente, que si tienes que darte, no sé, que si unas pastillas. Es que hay eso como... Sí, mira, yo recuerdo perfectamente... ¿O qué es la migraña? O sea, me gustaría hablar también de esto Sí. para sacar... Recuerdo perfectamente que estaba jugando en el parque, Mm. en el parque de Silla, pues tendría 11, 12 años, no tendría más, 11, 12 años, y empecé a notar en la visión del ojo izquierdo, como cuando miras al sol o miras a una luz, Un destello. Exacto. cuando miras mucho rato a una luz y luego se te queda Vale. la marca, Sí, sí, o sí, miras sí, al sí. sol y se te queda como Ostras. si dijéramos una mancha, Sí. Sí. algo borroso. Empiezo a notarlo, pero no se me va. No se me va. Yo pensaba que me pasaba algo en el ojo. Y empiezo a preocuparme, me voy a casa llorando, me pasa esto en el Claro, ojo te y se asustas. me pasa al otro. Uf. La misma distorsión es como ya te he dicho, ¿no? Como si cuando miras a un foco, o miras mucho a una luz, o miras mucho al sol, eso que se te queda ahí, que luego se te va, pero no se te va. Eso se llama aura. Eso tiene nombre, se le llama aura. Y eso es que te va a dar una migraña. Ostras, si es que te pasó con 11 años. Sí, con 11, O sea, 12. muy pequeño. 11, 12 años, sí. Joder. Qué fuerte. Y bueno, pues nada, eso se fue ¿Pero y qué es la migraña? y comenzó un terrible dolor de cabeza. Vale. Eso es la migraña. un Terrible dolor de cabeza, como si te clavaran un cuchillo en el ojo. Para mí era terrible. O sea, yo gritaba muchísimo de dolor. ¿Ya que se en puede aquella ver época. eso? O sea, es que Bueno, nunca lo he sabido. Yo creo que mi cuerpo somatizaba lo que yo no podía expresar Sí. o el cambio que
que podía haber visto en casa o en algunos aspectos, ¿no? Porque esas cosas cambian la vida de... La enfermedad la tuvo mi hermana, pero la sufrió toda mi familia, la sufrimos todos. El cambio Sí, fue brutal. Una manifestación al final del cuerpo. Sí, yo creo que sí, Bueno, al final también en algún momento creo que también sufrí algún tipo de desmayo, pérdida de conocimiento. Ostras. Madre mía. Y ahí mi cuerpo pues empezó a hablar cosas pues que a lo mejor yo no era capaz de Manifestar, de también eras manifestar, muy pequeño. las manifestaba el cuerpo. Claro. Creo yo. También pues puede ser simplemente una enfermedad de cuando eres pequeño, infantil. También puede ser eso, ¿no? Pero yo creo más, apuesto más ahora con el tiempo que mi cuerpo trataba de darme señales o decir cosas que yo no era capaz de transmitir. Claro, porque la migraña, ¿eso se va luego o tiene solución? Sí, o no? yo ahora mismo no padezco migrañas, no padezco nada, no, Vale, no entonces todo tengo. apunta a lo que has dicho. Y es lo que te digo, ¿no? Mis padres me llevaron a un médico, de pago, ellos lo llamaban en valenciano del nervios, yo luego supe que era un neurólogo. Claro. Ya. Bueno, y me hicieron un montón de pruebas, un montón de historias y ahí fue el comienzo de algo muy, muy turbio para mí. ¿Qué sucedió? Porque pues ese médico me dijo, Ostras, claro. con 12 añitos yo tomaba 9 pastillas al día. Madre mía. ¿Cuántas? 9. 9 pastillas. Claro, eso afectaría a tu sistema nervioso. Sí, me afectó bastante. Madre mía. Afectó, pues, si no recuerdo mal, estaba en 7º o 8º de EGB. Es lo que había entonces. LGB, claro. sí. Claro. Es Estaba que es otra pensando época. Es lo que había que entonces. ahora que sería, Sí, digo, yo también. sería cuarto de tercero de primaria, ¿no? No, cuarto. no. Sería, Quinto, sexto. ¿No sería eso. eso? Sería eso. La creo que es ESO. eso creo que Creo es que eso. sí. La A ver, ESO entras con 13, 14 años. Sí, pues entonces sí que Y a es la los ESO. 16 se acaba la Estamos ESO. hablando verdad, con es verdad, madre 13, mía. 13, 14 años. Entonces si estarías en primer segundo de la ESO de ahora. Sí, yo creo que sí, por ahí era. Entonces, ¿qué pasa? Que esa medicación que me dieron, pues yo me dormía en clase. Ostras, claro. Claro, mirad, yo es que conozco, no sé tú, María, si conocerás a gente que ha vivido todo lo que es, a lo mejor episodios de ansiedad, de incluso depresión, y es verdad que te recomiendan eso, pastillas, pero ¿qué es lo que hacen esas pastillas, básicamente? Bueno, yo recuerdo el nombre de las pastillas perfectamente y sé para lo que eran porque con la edad lo puedes buscar, Sí. lo encuentras. Imagínate ahora. Y eran pues preventivos, Mm. antiepilépticos, para que no te dieran, pero claro, todas para que no te dieran convulsiones, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, a mí me dejaban cao. Claro, La sí. mayoría de los días, yo recuerdo que era mi abuelo el que nos llamaba para ir al colegio y el que me daba las pastillas. Y yo recuerdo que me metía las pastillas en la boca, pero no las tragaba. Enseguida iba al baño y las tiraba. Ya. Hasta que mi abuelo se dio cuenta, claro. Cuando mi abuelo se dio cuenta, pues ya la cosa... Sí. Hay que... a ver la boca, a ver tal. No, claro que no. Bueno, y fue pues eso, pues a ver... no para nada quiero o pretendo culpar a mis padres de nada. Yo sé que es un proceso, o debe de ser un proceso muy doloroso por el que ellos pasaron y bueno, hicieron lo que pudieron. Yo estaba muy, muy nervioso, muy alterado, la vida había cambiado por completo. Y que también era otra época. Sí, Ahora estaba- analizas más los sentimientos, el cómo pueda sentirse una persona. Exacto. Se contempla el ir a un psicólogo, Exacto. la terapia antes. Sí, no, antes esas no cosas- esas cosas, la salud mental ni siquiera o sea, no existía, por así decirlo. Entonces, No si digo- tú ibas al médico y te recetaban pastillas, pues esa Claro, era la sí, no, solución. sí, desde ellos, el desconocimiento, yo evidentemente. recuerdo que era un médico de pago, se tuvieron Claro. que gastar Exacto, ¿no? el Ellos dinero. pusieron sus medios Claro, exacto. todo lo imposible. Que eso es otra que hoy en día, antes y hoy en día, eso es un lujo. O sea, no cualquiera puede ir o a un psicólogo No, claro. o a un médico privado. O sea, es que también estamos limitados por esa parte. Sí. Yo creo que ellos hicieron lo mejor Sí, que lo que- podían claro. y lo mejor que sabían y bueno, pues tampoco son responsables de lo No, que el no, médico claro que en no. su día me recetó. Claro. Pero todo eso cambia porque un día me vuelve a dar otra migraña y en este caso pues vamos al hospital.
Íbamos al hospital y me ve un médico del hospital y se echa las manos a la cabeza porque este niño está tomando esto. ¿Quién le ha dado esto? ¿Era hospital público o privado? Era la fe. Ah, mira. Onda. Esta vez diré el nombre, luego más para adelante a lo mejor evito decir el nombre del hospital. No te preocupes. Pero no hay Exacto. pero no hay problema, era la fe y el médico, porque está publicado en el libro, era el doctor Yaya. Se llamaba doctor Yaya. Creo que todavía está en activo, pero ya será muy mayor. Entonces, de las 9 pastillas que yo tomaba al día, 3 por la mañana, 3 a mediodía, 3 por la noche, me dejó una y una. Y luego, al cabo de unos meses, me dejó una por la mañana y una por la noche. De preventivo, para que no tuviera... Y el diagnóstico fue migraña con epilepsia infantil. Ostras. Y... Ese fue el primer diagnóstico. Madre mía, pues ya... Pero bueno, una vez con la reducción de la medicación, pues la cosa... Pero las pastillas que te habían dado al principio te habían provocado que, digamos, el diagnóstico empeorara. No lo sé. Ah, no vale, lo sé. vale, Yo eso no creo lo sabes. yo creo que la epilepsia infantil, pues, es una cosa que como viene se va. Sí, Que las medicaciones eran como preventivos. claro. Y bueno, pues si conseguían que tuviera 2 crisis al cabo del año en vez de 6, pues, Exacto. pues Con era lo menor que iban riesgo, buscando. claro, Y claro. conforme yo fui creciendo y haciéndome maduro, adolescente y tal, pues esas cosas se fueron reduciendo. Claro. Pero ¿y qué es lo que te sucede cuando sufres un ataque de epilepsia? Porque yo he visto muchos Bueno, yo- dibujos animados o cosas Pues así. es literalmente alguien así, que empiezas a convulsionar, Exacto, pierdes yo- un poco... Yo en mi caso no convulsionaba, simplemente perdía el conocimiento. Claro. O sea, como un desmayo. Sí, yo perdía el Exacto. conocimiento, pero lo notaba, sabía que iba a perder el conocimiento. Ah, Ostras. ¿esa es la diferencia? Sí, bueno, no lo sé, yo siempre noté, sabía lo que me iba a pasar. Ostras. Se vuelve a llamar Aura. Yo le decía, digo, me voy a caer. Y me caí. Sabía lo que me iba a pasar. Madre mía. Pero bueno, bien, eso pasó y bueno, pues la medicación poco a poco fue a menos y lo que pasa es que la enfermedad de mi hermana, pues desafortunadamente o por desgracia, pues no evolucionó bien. Claro. No evolucionó. Claro. Yo te iba a decir que lo del cáncer, eso se supone que es hereditario, ¿no? No lo sé. Yo es no que lo sé. he visto algunos estudios y dicen muchos que están a favor de eso. Entonces, ¿eso lo habéis visto en tu familia o sé, no sé? No, el cáncer yo solo lo he visto en mi hermana. No ningún abuelo, bisabuelo, No, que tío, yo sepa, tía. no. Que yo sepa, no. Mi abuela, por ejemplo, Que yo sepa. materna tuvo cáncer de mama y luego de pulmón. Del cáncer de mama Claro. salió de pulmón, ¿no? Por ejemplo, a nosotras como mujeres en la familia sí que nos tenemos que hacer anualmente mamografías, pero sí que es verdad que puede pasar, pero en una probabilidad que realmente no se puede considerar hereditario. Hay otras enfermedades que sí que son hereditarias, pero el cáncer tienes como mayor índice, pero tampoco tiene por qué. Sí, yo creo que mi sobrina Silvia, creo que también se hace revisiones y eso. Claro, por antecedentes, un poco por prevenir, pero no Sí, tiene bueno, por en qué. el caso de mi hermana es algo igual, muy parecido. Claro. Del pecho no... El del pecho se le quitó, pero luego le pasó al pulmón. Claro, pues que igual Y bueno, y pues eso claro. pues fue lo que desencadenó pues el trágico igual que mi abuela. desenlace. Igual. En aquella época tampoco era como ahora. Claro, Entonces, a finales de los 80, que enfermaría mi hermana, pues mitad, finales de los 80, pues no es como no ahora. estaban los avances Entonces, que hay ahora para Exacto. nada. pues ahí pues es lo que yo comento en el libro, ¿no? Unos padres con esa edad, con un niño pequeño, como aquel que dice, porque Claro. y pasando por ese trago, pues es complicado. Es complicado. Cuéntanos, ahora que estás hablando bastante del libro, cuéntanos un poquito de él, porque... Bueno, el libro es mi vida, es lo que yo he pasado en mi vida hasta esta fecha. Es todo el proceso que me ha llevado a ser quien soy. Todas las cosas por las que he pasado. Y bueno, está hecho con la idea de poder ayudar.
de poder aportar y poder ayudar. Esto que estamos hablando ahora es solo el principio. Ahora vendrán más cosas que pueden tener relación o no, no lo sé, pero vendrán más cosas y os las contaré y es para eso es para lo que está hecho el libro. ¿Y dónde podemos encontrarlo? Bueno, ahora mismo está a la venta en Amazon. También se puede contactar conmigo por internet y también se puede comprar por la editorial, que es Uno Editorial. Bien. El libro se llama La Fuerza Invisible, Fragmentos de una vida. Es un libro cortito. Si te soy sincero, podría haber hecho un libro de 500 páginas y más, pero no era la intención. La intención era... Está escrito de una manera muy honesta y muy brutal. Lo sentí así, lo tenía que expresar así, lo tenía que soltar así. Y con las páginas que tiene sobra. Y es la llave. Tiene 120, 124 páginas. Sí. Y es la llave para poder hacer o poder realizar conferencias, presentaciones en distintas asociaciones donde yo creo que mi historia puede ayudar. Yo no soy ningún terapeuta, no soy ningún experto. Sí que tengo formación en programación neurolingüística, que es lo que estoy haciendo. Pero yo lo que trato es en el libro y lo que he tratado de hacer haciendo el libro o escribiendo el libro, primero es cerrar mi círculo. Exacto, muy importante. ¿Vale? Escribir para sanar, como digo en el libro. Buena frase. Soltarlo todo porque necesitaba soltarlo todo. No quería vivir detrás o llevarlo detrás escondido. No me apetecía más. Y creo que puedo ayudar y en breve tengo una presentación en una asociación a finales de mes. Es la primera asociación que ha contactado conmigo que tienen mi libro y están interesados. Ha hecho también la presentación María. Claro. Lo que funciona no se cambia. Hombre. Y bueno, pues estoy cumpliendo mi pequeñito sueño o mi gran sueño se está haciendo realidad. ¿Nunca habéis conocido a una persona que justamente ha tenido una vida súper interesante o súper random y que dices, es que si se hiciera un libro de esa persona, vamos, no se lo creería a nadie porque incluso supera la ficción? Sí. O sea, yo tengo cada historia de un Sí. amigo mío que se ha hecho casi millonario apostando cosas así o... Historias que dices, no sé si contarla porque va a parecer que me lo estoy inventando y es como que prefiero no decirlo porque es surrealista. Exacto, Como dices tú, supera la ficción. O porque puedes crear como envidias. También. Es que, mira, yo de esto nunca lo he hablado, pero la historia de mi padre tiene mucha Te tela vamos a tener que contar. hacer un podcast a ti también. Cambiamos. Vaya, cambiamos roles. Ok, si queréis, chicos, dejadlo en los comentarios, ¿vale? Exacto. Pero básicamente es eso. Y una vez le pregunté a mi padre, oye, ¿tú quieres escribir un libro? Y me dijo, no. Y le digo, pero sí, es que tu historia puede calar mucho y es de superación, de cómo no tener nada a pasar a tener, vamos, la vida entera. Y me dijo, mira, hijo, y a mí me caló mucho por dentro. Me dijo, si tú escribes un libro y saben que soy tu padre o que esta persona soy yo, la gente es muy envidiosa. Y van a decir que no se lo creen, que seguramente lo ha conseguido de forma ilícita. Eso siempre. Claro, y luego como que te tienen el foco de mira. Entonces, Sí. yo cuando me lo contó eso mi padre, caí y dije, es verdad, o sea, no siempre hay que mostrar todo lo que tienes en tu vida, en tu caso sí, porque es algo que puede Y porque ayudar. ayuda de verdad. Exacto, pero vamos, me quedé sorprendido, porque yo siempre he pensado, tío, ojalá todo el mundo contase una historia interesante, pero es que ya no es solo eso. Eso es una elección muy personal, muy íntima, Claro. muy personal. Yo en mi caso, antes de escribirlo y publicarlo, sobre todo publicarlo, Claro. pues lo hablé con mi mujer y con mi hijo, que es lo que me importaba y Claro. si ellos me decían que sí, pues el libro iba a ser publicado y con el propósito que es única y exclusivamente tratar de ayudar. Yo no voy a vivir del libro, ni trato de contar que soy un superhéroe, ni... O cómo No, pueden para nada. ganarse la vida la gente, ¿no? No, para Invirtiendo 20 euros. Para La típica. ¿Cómo Para desde el nada, salón de tu casa sin hacer nada eres Exacto. rico? ¿Cómo Te ganar un trabajas 10 horas. sueldo teletrabajando? Claro, ya. De hecho, el libro lo estoy mandando a asociaciones gratuitamente.
Sí, pero lo que te llena esto Sí, es que... lo estoy enviando gratuitamente, estoy tratando de, bueno, les estoy ofreciendo presentaciones también de manera altruista. Claro. Con que haya una persona que lea mi libro y tenga un rayito más de esperanza o de Claro. ilusión o encuentre una similitud O saber tú que has o se podido sienta ayudar a o se alguien. sienta identificado con algo y le pueda en ese momento dar un aliento, Eso es, vamos, yo ya con eso, ese es el propósito del libro, totalmente. no es otro. No es Sí, otro. Y la verdad que pues es muy satisfactorio. claro, totalmente. A mí me gustaría saber cómo se publica un libro. O sea, en tu caso, ¿cómo ha sido? O sea, es ¿Cómo es que el proceso? ahora que estamos hablando exacto, me gustaría sacar Sí. todo, ramificarlo. Como alguien que dice, quiero escribir un libro y sacarlo Y profesionalmente. empezar a escribir. Como, y exacto, plasmar, eso, o sea, ¿cómo es el sin proceso? Sí, bueno, guiones. voy a eso, pero nos tendríamos que tirar un poquito para atrás, pero la historia del libro hoy en día en internet hay muchas editoriales Hmm. a las que tú puedes mandar tu manuscrito Vale, y si ellas lo consideran oportuno, pues te pueden publicar el libro. Tú eres el que lo pagas Hmm. claro. y ellas te hacen el IBSN, que es el código de barras, Sí. como que el libro es tuyo, como que... Y te lo publican y dependiendo de cómo lo quieras, si quieres tapa dura, tapa blanda, si más páginas, menos páginas, pues dependiendo de tal, pues hay un sinfín de posibilidades, un sinfín de precios y hay muchísimas editoriales. Yo, por ejemplo, contacté con dos y pues la primera que me contestó, pues allí lo hice. Ay, que fuiste. Y bueno, pues ellos también te ofrecen la posibilidad de tenerlo, por ejemplo, en Amazon, un año en Amazon, X Claro. dinero. Si lo quieres en versión leída, Kindle se llama, puede ser, Kindle, pues también pagas un poquito y si lo quieres en librerías también, Claro. dependiendo de lo que tú quieras gastarte, Sí. porque al final los gastos los tienes que asumir tú, pues tienes un libro de una calidad o de otra. También tienes muchos precios, muchas editoriales. Existe también de una manera en la que tú mismo lo puedes autopublicar, tú mismo lo puedes subir a Amazon, etcétera. Claro, Pero pero será bueno, mucho yo más complicado, ¿no? Y tiempo no para eso, pues claro. tampoco tenía mucho. No, Claro. Así es como uno llega a publicar un libro, pero el tema no era publicarlo, el tema era lo que venía detrás. La ayuda que podía aportar ese libro y Claro. para lo que había nacido ese proyecto. Vale, ya ahora que nos has contado un poquito de tu libro, yo lo que quiero saber es cómo continuaba tu historia, ¿no? Diría, Claro, nos quedamos después de tu hermana, lo que ¿no? fue Y sí, todo bueno, tu diagnóstico y demás. exacto. Nosotros, antes de lo de mi hermana, pasábamos veranos en un pueblo que se llama Sumacárcer. Mi hermano le detectaron reuma en la sangre o algo así, algo en la caja torácica, del tamaño del corazón, y el médico recomendó pues ir a la montaña y ahí pasábamos los veranos en una casa que tenía algún conocido o algún familiar. Pues allí pasábamos los veranos y eso fue antes de lo de mi hermana. Ah, Después de lo de mi hermana, pues mi hermana empeoró y ya nos plantamos en la adolescencia. Nos plantamos en la adolescencia, pues con los colegas, con los amigos, pues empiezas a probar cosas. En casa mi madre pues está metida en una depresión, mi padre lo lleva a su manera. Mi hermana se fue a vivir a un pueblo que hay cerquita de Silla, que se llama Albal. Hacía su marcha allí y bueno, pues al principio pues el tratamiento funcionó, todo iba bien, luego las cosas se complicaron y bueno, yo pues lo que quería era escapar. Sí. Ahora sé que quería escapar. Al evadirte de la realidad. principio todo es muy guay, estás con los amigos, los fines de semana, esto, lo otro. Sales por aquí, pues consumes esto, consumes lo otro, la verdad que, pues bueno, la juventud de aquella época. Y la época. 17, 18 años, bueno, por ahí, 17, 18, 19, pues, bueno, con los colegas, vámonos de acampada, esto, lo otro, que si nos liamos por aquí, que si nos liamos por allá, pero todo puntual en tema, pues, fines de semana, etcétera. Y llega, pues, el 3 de mayo del año 94, donde mi hermana fallece.
Mi hermana fallece el 3 de mayo de 1994. Yo estoy trabajando en una lavandería y viene mi hermano José, viene a buscarme. Bueno, yo ya sé, en cuanto viene ya sé tal y bueno, ahí es... me duele muchísimo porque unos días antes no... y seguramente me voy a emocionar. Unos días antes no había querido ir a verla porque me jodía mucho verla tan mal. Estaba en casa, ya no había nada que hacer. Y eso me fastidió muchísimo. Y ahí las cosas se complican un poco más. Pues ya uno empieza a consumir cosas, ya no es con los colegas, ya es a diario. Empieza a estar uno más fuera de sí, ves ya que todo se ha ido al traste, ves a tu padre derrumbarse por completo, ves a tu madre hundida en una depresión. Es jodido y bueno, mi solución o la solución que yo busqué, el vacío para llenar ese vacío fue con droga. Fue con droga. De todo tipo. De todo tipo. Eso me llevó a un desequilibrio muy, muy grande. Ese desequilibrio muy grande me llevó a psiquiatras, donde me dieron droga, pero legal. Ya. Exacto. Sí, es como lo tratan. Y bueno, al principio todo muy bien. Pero bueno, yo seguía mezclando todo. Medicación, droga. Claro. Yo lo mezclaba todo. Entonces era un proceso bastante fastidiado. Y tú, o sea, tú en ese momento, tú trabajabas, o sea, hacías tu vida... No, yo los trabajos me duraban muy poquito Vale, porque no... claro. Trabajaba en una lavandería, Claro. perdí el trabajo, luego me volvieron a contratar, luego bueno, pues iba de un lado para otro. Claro. También llegué a trabajar donde trabajaba mi hermano, en una empresa de colas y adhesivos. Pero bueno, pues un día que tenía que trabajar no fui porque me fui de fiesta y Claro. entonces no había miramiento, era Sí. hasta aquí, ya no vuelvas. Claro, ¿y cómo consigues? Porque al final y al cabo tienes que pagar todo eso, ¿no? O sea, eso es Claro. caro. ¿Cómo lo conseguías? ¿O qué es Bueno, lo que entonces no era tan caro, porque yo no era... En aquel momento, en todos los momentos, yo nunca he estado enganchado a... A mí me daba igual. Claro. Si tenía... no sé, si tenía 10 euros, lo que podía con 10 O sea, euros. estabas Si enganchado tenía, como a la sensación. si tenía 20, 20. Si tenía 30, 30. Sí. Si no tenía nada, pues me buscaba la vida y lo debía. Si había que abrir el cajón donde mis padres tenían el dinero, pues lo abría. Bueno, pues ahí entré en una espiral muy, muy complicada, una bomba de relojería. Que pues me llevó pues, del 94 al 96 a estar en un proceso muy chungo, en un pozo muy negro, muy oscuro, muy oscuro. En el medio del mar, lleno de olas, pues ahí. Y bueno, conocí a la que es mi mujer, conocí a Paula en el 96, en el puente de octubre, si no me acuerdo mal, el 12 de octubre del 96, en la discoteca... La discoteca. Kumanises. ¡Ostras! No sé si... Yo ni la había ¿verdad? Yo escuchado. tampoco en la vida. Bueno, sí, en la discoteca Kumanises, sí. La verdad es que yo llevaba... Os voy a contar esto porque es bonito. A ver. A mí me gusta contarlo porque es una historia para mí muy bonita. Yo llevaba una castaña descomunal. Descomunal. O sea, iba con un amigo que se llama Ricky. Estábamos los dos y fuimos los dos al Kumanises, ahí vimos unas chicas y les entramos, las invitamos, entonces se llevaba eso de llevar en el maletero, pues bebida y eso, y las invitamos a salir al parking a beber, a tomarnos un cubata o Sí. tomarnos algo. Y sí, bueno, vinieron con nosotros, entre ellas estaba Paula, que es mi mujer, mi ángel, y... Bueno, pues yo llevaba, la castaña que llevaba la camisa mal abrochada. Llevaba los botones mal abrochados. Y entonces ella me dijo, llevas la camisa mal abrochada.
Y yo le contesté, pues abróchamela tú. Y se acercó y nos besamos y hasta la Ay, fecha. ¡Ay, qué monos! ¡Qué Dios, qué gracioso! bueno. Madre mía. Es que además me he Sí. imaginado el Sí, momento de abrochar las sí. camisas. Me ha recordado muy a películas de estas de Sí, cómo se van sí, acercando y van Total. Qué Anda. bonito. Pues aún quedan historias bonitas. Sí, bueno, Sí. y ahí, Hoy en ahí día- he de decir, y lo digo también en el libro, y lo digo porque todavía lo siento, y creo que lo sentiré toda mi vida, que nadie me había besado con tal pasión. Ay, jolín. Es que te brillan hasta los ojos cuando hablas de ella. Sí, bueno, estoy un poquito emocionado de recordar Claro. todo esto. Qué bonito. Para mí es la primera vez que cuento esta historia. Sí que es verdad que la tengo escrita, Claro, pero pero no contarla en persona. en persona pues es la primera vez y como le he dicho antes a Jeff, no me he preparado nada porque no tengo nada que preparar. Exacto. Las cosas me van saliendo natural, simplemente es tirar un poquito de memoria y van saliendo las cosas. Y en el 96 pues empiezo con ella y ella conmigo y ella pues sufre pues en mi estado como estaba yo. Claro. Claro, eso te iba a decir de cómo ella vio y cómo interiorizó todo lo que te estaba pasando, o sea, o cómo te ayudó luego. Pues por eso digo que es mi ángel, porque ella lo pasó mal. Ella sufría lo que mi comportamiento, mi actitud, mis adicciones, mis tratamientos. Ella veía como yo no era capaz, como sufría, ¿no? Claro. Pero no me dejó. Joder. Y un día me sentía fatal, estaba fatal. Por supuesto estaba drogado y muy medicado, porque estaba muy medicado. Había empezado al psiquiatra que iba a quedar de pago, que me ayudó bastante, que era el doctor Sempere, me ayudó bastante. Había empezado a mejorar, pero cuando empezó a quitarme la medicación, vino el efecto rebote. Claro. El efecto rebote, la sensación que te da si los antidepresivos, antipsicóticos, los efectos secundarios son difíciles, porque son difíciles. El efecto rebote que te pueden dar cuando te los quitan, Peor, ¿no? o aunque te los quiten progresivamente, son complicados. Es como que te falta algo. Y eso a mí lo que me llevó fue a consumir. Volvías a recaer, volvías a soltar, volvías a recaer. Y un día de los más negros que he tenido, de los más oscuros que he tenido, pues decidí pues hablé con Paula, le dije que no íbamos a continuar, que yo no quería estar con una persona para hacerle daño. Y bueno, llegué a casa, estaba súper jodido, estaba con una crisis muy chunga y abrí el cajón donde estaban las medicinas y traté de quitarme del medio. Puf. Ostras. Por suerte mi madre vio las pastillas por el suelo, llamó a la ambulancia y bueno, sí, me llevaron al hospital y ahí entramos en otra época, en otra fase, que ya son mis ingresos en los hospitales. Puf. Madre No, es que está la información y la Sí, situación que de las pocas veces que me quedo así como en blanco. ¿eh? O sea, Yo, para tratar porque yo trato de contarlo muy normal, sí. Claro, pero. para tratar de poner en contexto, yo era una persona que estaba completamente vacía, que no sabía qué hacer, que no sabía para dónde tirar. Mis padres sufrían, yo sufría. Mi hermano trataba de ayudarme, siempre trató de ayudarme. Mi hermano José siempre trató de ayudarme, junto con mi cuñada Toñi. Siempre trató de echarme una mano, siempre estuvo ahí, nunca me soltó. Si me tenía que decir alguna cosa me la decía. Y bueno, pero yo estaba sin rumbo, estaba perdido y bueno, tenía que pasar. Me llevaron, me hicieron un lavado de estómago. Recuerdo perfectamente estar en la camilla del hospital atado.
con cables, con goteros y tal, y sé que vino un médico, entiendo que un psiquiatra, a hablar conmigo, yo no quería hablar con él, y decidió que tenía que ingresar. E ingresé en la planta quinta. La planta quinta de ese hospital, en un lado estaba maternidad y en el otro psiquiatría. Nada, estuve poquito tiempo allí, estuve 3-4 días porque descubrí que no puedes estar ingresado sin tu consentimiento, puedes pedir el alta voluntaria. Ah, no. Ostras, claro. Entonces al tercer, cuarto día recuerdo que pedí el alta voluntaria porque yo pensaba que me habían ingresado para castigarme. Era como un castigo. Vale, Te has sí. portado mal, pues ahora te vamos Claro. a dejar aquí porque estabas encerrado. Sí. La planta quinta, la unidad de psiquiatría, está cerrada con llave. Es como cualquier planta de hospital, con sus habitaciones a los lados, pero tiene una puerta. Claro. Tiene una puerta que no se puede abrir. Y ahí recibes visitas, o recibías visitas, porque yo ahora no sé cómo serán esos No. centros o esas plantas, pues hace 30 años casi, Claro. o más de 30 años. Y ahí pues recibías las visitas de los familiares 1 hora al día, y ahí vi cositas muy fuertes. ¿Pero de tu familia o de otras? No, de la gente que De estábamos los allí. pacientes. ¿Cuál sería el caso más fuerte que hayas visto ahí? ¿Qué te impactó tanto? Bueno, yo tuve 3 ingresos en la unidad de psiquiatría, en cuestión de un año, un poquito más, finales del 96, hasta, digamos, finales del 97, Cuando nací yo. o incluso antes, o incluso por ahí, sería por esa fecha. El 98 no creo que llegara. Tuve 3 ingresos en la unidad de psiquiatría. El primero, por lo que te he dicho, por el episodio tan desagradable y tan crudo que te he contado. Y bueno, pues ahí yo recuerdo pues gente de toda condición. Sí que recuerdo a una persona que era muy violenta, muy violenta. Siempre estaba generando problemas. Es mi primer ingreso, recuerdo a esa persona perfectamente. Siempre estaba generando problemas, siempre estaba armando broncas, siempre estaba armando follón. Y cuando los celadores o guardias, porque eran más guardias que celadores, Joder. aunque iban vestidos como celadores, pero Claro. a ver, Ya. no hay que olvidar dónde está uno. Exacto. Sí. Pues cuando ya no podían más, o los médicos no podían más, pues recuerdo perfectamente la frase: vamos a ponerle la chispa. Se lo llevaban, Uf, Dios. y cuando volvía Anestesia. en una camilla, babeando, le habían metido un electroshock. Ostras, eso sí que es una película, ¿eh? O sea, Estaba sí, pensando, es digo, es lo típico que random. ves en una película y piensas que es Lo más, que no, Sí, que sí no que no pasa. puede pasar, pero lo más parecido que he visto yo en una película es la película de Jack Nicholson, Alguien voló sobre el nido del cuco, que sale en escenas, va también sobre un hospital, psiquiatría también, y es lo más parecido que he visto yo en esa película. Cuando la vi, yo recordé Claro, te impactaría más. sí, algún momento que otro. chicos, apuntaros Algún el momento que título de la otro. película. Estaba literalmente yo almacenando en mi cabeza el título, pero Sí, sí, no la sí, sí. quiero ver. No. Pondremos imágenes para Sí, que os sí, hagáis sí. una idea, pero Sí, Alguien voló Puf. sobre el nido del cuco, Jack Nicholson. Madre mía. madre Sí, mía. lo más parecido que en los 3 ingresos vi gente que pasó por la chispa. La ves que se va, ves cómo vuelve y algo ha pasado. Claro, y ahí, ¿qué crees que es lo que pasa? ¿Que le inyectan algún... Bueno, para dejarlo así? el o- electroshock yo sé que son corrientes en el cerebro, Madre mía, pero como no sé una silla cómo, eléctrica casi, ¿eh? no sé cómo Claro. funciona, la verdad. Claro. Lo he visto en películas y tal. Ellos decían la chispa, yo Claro, doy por porque- hecho que era un electroshock. Sí. No, claro. Uf. Y en los 3 ingresos que tuve, en los 3 vi Claro, y eso ¿cuándo es cuando te lo aplican? Cuando estás dando, por así decir, la faena, ¿no? Cuando estás... aquello entiendo que no había otro remedio, no creo Claro. que dijeran vos sales, pues no. Claro, entiendo que claro. aquello era insufrible, yo lo vi como
tiraba a una mujer al suelo, la arrastraba del pelo. Cuando ya serían veías incontrolables. Sí. veías a diario camisas de fuerza, situaciones Claro. violentas. Estás ingresado, no tienes ningún gotero, lo único que haces es caminar por el pasillo, pasar las horas, pensar mucho. ¿Y tú crees que funciona? Es decir, ¿a ti te sirvió esos 3 ingresos? El último sí, Vale. el último sí. El último sí que me sirvió, por la gente que conocí allí. Sí, O sea, que Cla- dirías que sí que sirve. no lo sé, yo... Bueno, depende de la persona. ¿Pero a quién te Yo- refieres? ¿A gente que estaba como tú ahí? Sí, O a... sí, sí, Vale. en el tercer ingreso pasaron cosas, sí. A ver, cuéntanos. Bueno, el segundo ingreso, si quieres, también fue muy parecido al primero, sin intento de nada. ¿Vale? Desde ese día yo recuerdo que en mi casa los medicamentos estaban bajo llave. Escondidos y sí. Y el segundo ingreso, pues pasarían 3-4 meses y volvimos a ingresar en planta quinta. De mi segundo ingreso, pues recuerdo pues a uno que se ve que venía de fiesta, hasta arriba, saltando, gritando, se lo llevaron, ya no saltó más, ni gritó más. Y ahí hubo una situación que me marcó también porque mm, vi un hombre grande, mayor, mayor, tendría más años que yo seguro, porque yo era bastante joven. El hombre era así bastante alto y bastante regordete. Y el guardia, hablando con él, o el celador, vamos a decir celador, le decía, otra vez Paco, otra vez. Entonces yo entendí, digo, otra vez, digo, ostras, Es recurrente. esto no puede ser entro, salgo. Aquí entra la gente, sale la gente, Muy bien. entra la gente, sale la gente. Y aquel hombre pues lloraba, le daba puñetazos a la pared, "Sí, es que no puedo". Yo comprendí por lo que escuché que tenía ludopatía y gastaba el dinero y bueno, todo Madre. ese Qué tipo de difícil cosas. también. Eso es muy peligroso, ¿eh? Porque hoy en día la gente le mete mucho a la ruleta, a las apuestas y a todo eso. Y puede parecer tontería, pero que eso... que yo conozco un amigo muy íntimo que se dejaba casi todo el sueldo, ¿eh? Sí, yo también conozco. Bueno, al final, Es otra adicción. sí, al final tú mismo te imaginabas o tú mismo, porque no lo sabías, Claro. pero tú mismo te hacías la idea de qué le puede pasar a este o qué le Claro. puede pasar Claro. al otro. Bueno, y allí pues también estuve un par de días, pedí la alta voluntaria y era algo como vergonzoso, ¿no? El estar metido allí, Bueno. también un estigma, Mm. porque venían mis padres a verme, ver a mis padres sufrir, después de lo que habían pasado con mi hermana. El sentimiento ese de culpabilidad es muy chungo, Es horrible. muy chungo. El arrepentimiento genera en una persona mucha limitación emocional, porque causa bloqueo. Mm. Y así estuve pues un par de veces ingresado allí y bueno, como curiosidades, pues te puedo contar que se fuma ¿Cómo? en la unidad de Ahí psiquiatría. dentro. ¿Pero la gente está ingresada o Sí, lo...? sí. O sea, se Cada permite. media hora te dan de fumar. Si Te quieres. dan, o sea, te dan ellos los cigarros, No, el tabaco lo comprabas tú, pero pero te te dejan. lo tenían ellos guardado. Evidentemente no tenías mechero, no te dejan tener mechero. Entonces, ¿cómo? Mechero lo tienen ellos. Claro, te lo entenderán sí, ellos. sí. Claro, porque con un mechero puedes causar. Sí. Ostras. Sí, no te dejaban nada. Yo recuerdo que yo en el último ingreso, entonces estaban los Wallmans. No sé si habéis escuchado, eran Ah, cintas. sí, lo del... Sí. Madre mía, estamos haciendo un viaje al pasado, ¿eh? O sea, me Vale, encanta, me entonces encanta. allí pues iban con pilas, Qué pero a mí me dejaban tenerlo cuando lo pedía por el cable de los auriculares. Y lo tenía que pedir y tenía que estar a la vista para poder Claro. Sí. escuchar música. Y sí, fumábamos cada media hora, fumábamos un cigarro, incluso a veces menos tiempo.
Qué fuerte. Yo creo que te permitirían eso para reducir como el Sí. nivel de agresividad y tal, porque dicen que fumar te relaja o como que... A También ver, en esa coyuntura el tabaco se fumaba en todos sitios. Sí. Los profesores en A el ver, avión, en los en los hospitales. restaurantes. En los hospitales no estaba permitido, Serio, bien. pero en Claro. la unidad de psiquiatría sí que estaba permitido. Claro. Ahora en este momento dudo que Sí. esté permitido, pero en esa coyuntura el tabaco estaba más Hablamos del normalizado. 96, 97. Claro. Claro, Sí, que 96, cambian las 97. cosas, ¿eh? Es que claro, ha Sí. cambiado todo mucho. Allí en el mismo pasillo del hospital. Qué fuerte. Sí, sí. Pasillo arriba, pasillo abajo, fumábamos un cigarrito cada media hora o cada menos. Madre. Y son curiosidades y cosas que uno no las olvida nunca. No, claro. Esas cosas no se olvidan. No, normal. ¿Y la tercera, cómo fue la última? Cuéntanos. Sí, la tercera hubo en el ingreso entre los familiares y el médico. Me hicieron firmar la renuncia al alta voluntaria. Uf, Dios, que no puedes irte de ahí hasta que no te den... No, ¿Y tú cuando la firmaste querías firmarla o estuviste presionado? no recuerdo. No creo que quisiera, tampoco creo que supiera lo que estaba Claro. haciendo. Un poquito de todo. Pero Claro. ¿cómo llegaste esa tercera vez ahí? ¿Porque Bueno, de ya fiesta también o de...? más de desesperación, depresión. Vale. Al final perdía los nervios. Yo llegaba a ponerme conmigo mismo muy nervioso, muy irritado conmigo mismo. Sí, así de la nada, de repente... Me hacía daño, Claro. me hacía daño físico. Los puñetazos a las paredes eran brotes psicóticos. Al final Claro. ya tenía brotes psicóticos. Consumía a todas horas cualquier cosa. Si me salía un trabajo lo perdía porque estaba consumiendo, lo mezclaba con la medicación. No entiendo cómo sigo vivo. Y, No lo entiendo. y Entonces, nos hemos quedado con que tú le habías dicho a tu mujer que lo dejabais. Entonces, durante todos esos no me tres dejó, ingresos, vino a verme. Sí, Claro. vino a verme. jolín, qué Vino a amor verme. más incondicional, ¿eh? Increíble. Sí, vino a Escúchame, verme. de eso no queda hoy en día. No, O sea, me de parece, verdad, me no parece, queda. de verdad, Las increíble. visitas eran media hora al día o una hora al día, no recuerdo. Y bueno, ya venía con mis padres Jolín. y pasaba un ratito dentro. Sí, No me dejó. no, claro, porque creyó en ti. ¿Mm? Creyó en ti hasta el final. Bueno, a ver. Disculparme, pero bueno. No te preocupes. Es inevitable. Es súper normal. El tercer ingreso. 20 días me tiré ingresado allí. Wow, 20 días. son muchos días ahí 20 dentro. días con el pijama raído del hospital. Sí, que a lo mejor se te hizo 3 meses, 4. Medicado 3 veces al día. Al final encerrado entre 4 paredes y un pasillo por el que caminas. Es que no hay más. Y allí allí conecté con 3 compañeros, con 3 pacientes, Javi, José Antonio y José Luis. Y menos mal que conecté con ellos. Pasábamos el día juntos. Javi era de mi edad, más o menos, joven también. Tenía varias manías, se pintaba con pinturas de mujeres, hacía rayas de indios, hacía cosas así. José Antonio era más mayor, era mucho más mayor. Bueno, más mayor, sería a lo mejor pues ahora como yo. Claro, encima, claro. En Es que ese tú, momento, claro. Y José Luis pues era un terremoto que siempre estaba para arriba y para abajo, que bueno, recuerdo que al poco tiempo de estar allí ingresado, que conectamos los 4, le dieron el alta, pero esa misma tarde volvió porque lo habían pillado desnudo en una avenida de Valencia parando el tráfico. ¿qué dices? Sí, Ala, se lo llevaron, también yo creo que pasó por la Chispa, luego se lo llevaron a otro centro, no supimos nada más de él. Nunca he vuelto a saber de él. No, nunca. Luego sí que nos quedamos José Antonio, Javi y yo, Qué fuerte. y ahí hubo una conexión muy... Si no hubiera sido por ellos, yo no sé si hubiera aguantado 20 días allí. Pero ya a día de hoy sigues en contacto con ellos dos. No, que va. Traté de contactar con Javi cuando salí, porque allí hablábamos de muchas cosas, una de ellas en irnos de acampada. Qué guay. O sea, yo no sé el nivel de seriedad que tenía eso, Ya. porque
las medicaciones eran muy fuertes, Claro. pero pasábamos todo el día juntos, todo el día juntos. Si todo el tuviese día la juntos. oportunidad ahora de verlos, ¿estarías dispuesto a ello? Sí, claro. Y no Claro, sé, pero yo traté de contactar con Javi por teléfono, entonces no había móviles. claro. Es Eh, que yo claro. salí antes que ellos dos. Eh, no sé cuánto tiempo pasó, pero llamé a Javi y una de las veces, pues su madre me dijo que no llamara más. Me dio a entender que Javi estaba mal, que lo estaba pasando muy mal y que no lo llamara más. Al final, yo no sé Ya, por qué patología estaban allí, yo sé por lo que estaba yo. claro. Y si están mejor o han empeorado. José Antonio siempre iba muy, muy, muy medicado. Muy medicado. Era un hombre, no era muy alto, pero se le notaba cierta violencia. Muy fuerte. Si te cogía, era muy fuerte. Pero iba tan, tan, tan sedado que era imposible que te cogiera. O sea, no. Iba medio cayéndose Ya. y tengo una anécdota con José Antonio, que la cuento en La Fuerza Invisible, que él siempre llevaba, está el pijama del hospital, el típico pijama azul, era azul, y luego pues están las batas, ¿no? Las batas también de hospital, que son como del mismo color, pero bueno, cada uno se podía traer la bata de su casa. Anda. Bueno, pues él siempre llevaba la bata del revés. Él llevaba siempre la bata del revés, la bata que lleva dos bolsillos aquí, él siempre la llevaba del revés. Y un día le pregunté, José Antonio, ¿por qué llevas la bata del revés? Y como pudo, porque yo no sé lo que tomaría, pero ese hombre casi no podía hablar, me dijo que la llevaba al revés porque era un espía. Uf. Y No. la llevaba al revés porque podía guardar la pistola. Tío. Podía guardar la pistola en el bolsillo interior él la llamaba la gabardina. Y la llamaba gabardina porque es un truco, dice que era un truco que vio en una película de Colombo. No sé si sabéis quién es Colombo. Sí, yo hasta ahí sí que llego. De las Yo no. antiguas, sí. Pues sí. él decía que era su ídolo y eso lo había visto en una película de Colombo. Wow. Yo le pregunté, Que de yo disparos y me tal. atreví a preguntarle si la pistola estaba cargada. Me dijo que sí. Ostras. Madre ¿Qué mía. cosas? ¿Qué Sí, cosas? por buscarle un poquito No, sí, 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 sí. de tal. Luego esas cosas son difíciles de contar. Yo ahora lo estoy contando Claro. casi tratando de no tener muchas emociones, pero es inevitable que las tenga. O sea, yo recuerdo perfectamente. Y sí que ya cuando salgo de allí, una noche digo, esto tiene que cambiar. Hasta aquí hemos llegado, esto no puede ser. Esto no puede ser, esto... Y cuando salí de allí prometí que no volvería nunca a la planta quinta. Ostras. Y así fue. Sí, así fue. Pasé mal porque los primeros meses son difíciles. Tienes ansiedad, sí que es verdad, pues que nunca, pues sí estuve yendo a médicos y tal, pues te tienen que dar esto, te tienen que dar lo otro, porque has pasado por un proceso Claro. difícil. Y entramos ya en el año, Paula no me dejó, como ya he contado, y entramos ya en el año 98, donde, por mediación de mi vecino, entró a trabajar en el mismo sitio donde estoy trabajando ahora. Y a partir de ahí, pues la cosa empieza a cambiar. Claro. Encuentro un propósito, encuentro un porqué, un para qué. El que tiene un para qué encuentra cualquier cómo. Totalmente. Mi para qué era tener una vida normal, casarme, estar con Paula, tener un trabajo fijo. Tener un trabajo también me ayudó. Claro. Tenía muy claro lo que tenía que hacer para no perderlo. Porque tenía muy claro que si hacía lo que venía venías haciendo hasta ahora lo iba a perder. Sí. Y bueno, pues ahí entramos en una etapa donde Paula y yo éramos muy jóvenes y yo renuncié a muchas cosas, pero ella tuvo que renunciar a muchas más.
porque ella se perdió mucha juventud Hmm. por estar conmigo, por estar a mi lado. Y, por poner un ejemplo, mis amigos se casaban, yo iba a las bodas, pero comía y me iba. Claro, para no tener tentaciones. Sí. Comía y me iba. Me Claro. tenía que ir. A mi mujer le gusta mucho bailar, a mí me gusta menos. A mi mujer le gusta mucho. Y con esas edades a quien no le gusta estar. Claro, es que recordemos que ahí tenías 20 y pocos. Sí, 20 y pocos. Claro, Sí. es que... Ahí cuando entro a trabajar en la plataforma logística, cuando entro a trabajar en la plataforma logística tenía 23 años. Claro, es que es súper joven. 23 años. Hacía ya unos meses, bastantes meses, que había salido del hospital. Había tenido diferentes trabajos, coger naranjas, todo lo otro. Vale. Más o menos la vida iba cogiendo con idas y venidas, pero no de la misma manera, Claro. ni muchísimo menos. Ya, era otra cosa, ya era una sensación de tener que había que cambiarlo, que me había visto muy mal y sabía que si continuaba así, seguramente la suerte que había tenido hasta entonces de seguir vivo iba a terminar. Claro, yo te iba a decir que, contándonos todo lo que nos has dicho, es que, claro, perdiste toda tu adolescencia, ¿no? O sea, perdiste todo lo que alguien de nuestra edad, por ejemplo, podría hacer en aquella época. Y sobre todo que ahí es cuando te construyes. O sea, es como los años en los cuales te desarrollas y fue un desarrollo que luego te ha servido para mucho en positivo, pero lo viviste diferente a lo que se suele Sí, vivir. fueron, yo diría, desde que falleció mi hermana, Claro. desde el 94, yo ya tenía 20 años. Claro. Yo con mis amigos me lo pasaba muy bien, la verdad que ahí habría que escribir otro libro, ese sería prohibido, no sería legal, Exacto. pero bueno, Nosotras hacemos la excepción. Puedes contarlo aquí, ¿eh? el desenlace que pasa con mi hermana, pues Te marcó, claro. pues ahí es cuando todo ya se derrumba del todo y bueno, pues sí, pasé unos años allí, 2-3 añitos. Afortunadamente no fueron más. También pienso que si hubiera sido más difícil la salida. Pero como digo, tenía un propósito, tenía un porqué. Mi hermano pues se casó también, tuvo dos hijas. Estaba felizmente casado, a él le iba bien el tema, a mí pues también me iba bien, estaba con Paula, estábamos haciendo nuestros proyectos, ¿no? Nuestras cosas, nos compramos una casa a la que reformar Qué guay. y teníamos ahí algo, ¿no? Sí que es verdad que era todo reciente, ¿no? Como aquel que dice, pero pues yo creo que lo nuestro fue algo muy, muy especial. Yo creo que nosotros, al final, yo lo digo, ¿no? Lo digo que es como si fuésemos indestructibles. Hemos Vale. pasado... No, lo soy. pasado lo peor. hay una conexión muy, muy profunda, ¿no? Hombre, claro, eso una persona no lo hace por cualquier No. otro. Así porque sí. No, y que también después de todos los años que lleváis, que, jolín, hablas de ella y como te brillan los ojos y la cara, es que eso no se puede fingir, es que Sí, los gestos no mienten, ¿verdad? no. Los Y gestos. cómo hablas de ella, es que es admirable, de verdad. María, Sí. a mí lo que me gustaría saber es intentar, como ahora mismo, comparar y aprovechar que estás aquí, lo que es un amor que sucedió hace 20 años o así, con un amor actual. En tu caso, Es que yo creo que soy mal ejemplo, porque yo sí que es verdad que creo, bueno, creo no. bueno, cuéntanos tu historia, que la gente también te quiere conocer. Yo es que tengo muchísima suerte, o sea, mi pareja para mí es el amor de mi vida y sé que que vamos a morirnos juntos, o sea, es que lo tengo clarísimo. O sea, yo le miro y es que, o sea, no hay día que no me dé un beso y no sienta cosquillas, mariposas, es que estoy súper enamorada. Esas cosas se sienten. Es que es eso, o sea, sí. Es que es como que yo he tenido otras relaciones que he estado más tiempo y yo no he sentido lo mismo. O sea, es como que pienso en él y es que digo, es que yo sé que voy a estar contigo toda la vida. Entonces, claro, soy mal ejemplo, porque yo esto lo hablo y es como que no es lo habitual hoy en día. Exacto. Y
hasta que conocí a mi pareja actual, yo no creía en este amor, pensaba que esto pasaba antes, que eran otras circunstancias, pero yo creo que al final cuando tú das con la persona, es que tú te miras y tú sabes que es así. Esa conexión puede que te llegue con alguien o puede que no. Y yo creo que, o sea, sé que me ha llegado. Pero con otras relaciones no me había llegado, por ejemplo. Y mi pregunta es, para dar el toque y que también la gente sepa cómo era el antes y ahora, los amores y demás, ¿qué es lo diferencial entre lo que tú has dicho, tus relaciones que has tenido y este chico? ¿Qué es lo que ha causado que digas, este es el definitivo? Pues ¿Es eso? yo creo que desde el principio sentamos o sea, algo súper importante, que tenemos mucha comunicación y mucha confianza. Y que creemos mucho en el proyecto que tenemos juntos y nos queremos de manera incondicional, pase lo que pase. Entonces, él está conmigo a muerte y yo estoy con él a muerte, pase absolutamente lo que pase. Y han pasado cosas difíciles y da igual. O sea, pase lo que pase, haga, él decida, yo siempre voy a estar ahí y yo sé, pongo o sea, mi vida en el fuego, que sé que él estará conmigo. Yo, para cerrar un poquito este tema, yo lo que estoy viendo, porque yo también he tenido experiencias con parejas de todo, he vivido de todo, chicos, pero de verdad, cuando es todo, me ha tocado parejas de todo tipo. Yo creo que antes era no lo habitual, pero sí que era más probable que hoy en día el encontrar una persona esa, que sepas que se va a volcar contigo absolutamente. De hecho, mis padres es así, siguen casados después de tanto tiempo. Mis padres A mí me también. tuvieron con 17 años, mi madre. O sea, como eso te lo digo. O sea, es una barbaridad. Wow. Y sigue a día de hoy. Pero hoy en día yo creo que una relación que sea así solo se puede tener con alguien que haya vivido, vamos, mil y una cosas. Es decir, antes, en el pasado, yo creo que si encontraba a esa persona, veías que era la correcta, que era un buen hombre, una buena mujer, que merecía la pena, que dices, o porque sientes esa necesidad de decir, quiero todo con esa persona, Sí. era más probable. Y para conseguir eso hoy en día, 100% tienes que haber tenido parejas en el pasado para haber sufrido todo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí está, saber Sí, qué es sí, lo que sí. quieres, para saber luego qué es lo que quieres, lo que no. No sé si estaréis de acuerdo con Estoy eso. completamente, súper de acuerdo. completamente. Yo creo que hoy en día el problema que hay es que si empiezas muy joven es como que estás con él. Ay, es que yo no he vivido nada, tengo que descubrir. Sí, Entonces ahora yo creo que para que funcione es que tú tienes que vivir, tienes que ver lo que quieres y lo que no. Y cuando yo, por ejemplo, he elegido consciente. Entonces yo tenía mi lista, que muchas veces nos reímos porque a las primeras citas yo le saqué la lista de preguntas. Check, check, check. Hombre, en la tercera cita le Dios. dije, ¿tú quieres ser padre? Me dijo, no te o sea, esto es muy pronto. Y le dije, es que si no quieres ser padre, yo no voy a quedar una vez más. Digo, yo no sé si voy a estar un mes contigo, pero es que ¿para qué voy a perder mi tiempo? Sí. O sea, yo sabía lo que quería y lo que no. Sí. Y ya está. Pero gracias a haber vivido pues muchas relaciones tampoco, pero muchas circunstancias malas que me han hecho saber lo que no quiero y también lo que quiero, pero sobre todo lo que no quiero. Claro, es importante. Sí. Es muy importante. Y luego aparte de la conexión, porque yo creo que en tu caso tu mujer y tú estabais hechos para estar juntos. Sí, es algo químico, algo... Sí. Ahí entra también el nombre del libro, La fuerza invisible, es algo que no se ve, La teoría del hilo rojo. pero está. No se ve, Vale. pero está. Sí. Qué cosas. Y después de esa etapa en la que ya empezaste a trabajar, a centrarte, ¿cómo siguió todo? Bueno, vienen un par de baches más antes de que llegue, como yo digo, la calma. Vale. Pero vienen un par de baches más, uno muy, muy inesperado, los otros circunstancias de la vida que le pueden pasar a cualquier persona. Yo empiezo a trabajar y logramos una cierta estabilidad. No diré que fue fácil, pero una estabilidad. Pongo fecha de boda. Y la fecha de boda era el 7 de junio de 2003. Y bueno, pues yo me noto muy bien, me siento muy bien, planifico una despedida, que aquello iba a ser... Claro. Algo grande. Y desafortunadamente, pues un mes antes de casarme, mi hermano falleció en un accidente de tráfico. Ostras.
Mi hermano José falleció en un accidente de tráfico el 6 de mayo de 2003. Mi hermana falleció con 35 años, dejando un hijo y una hija, y mi hermano falleció con 31, Súper jóvenes, madre mía. dejando dos hijas. Una de las hijas de mi hermano se llama como mi hermana, le puso el nombre de mi hermana, Amelia, y mi hijo se llama como se llamaba mi hermano, José. A partir de ahí, pues, claro, antes de eso, mi madre, empezamos a notar cosas muy raras en mi madre, muchos despistes, muchas cosas muy raras. Estaba con principio de Alzheimer. Ostras. Eso son cosas que hoy en día pasan, y a mi madre le pasó. Bueno, entre mi hermano y yo lo llevábamos bastante bien, mi padre cuidaba de ella también bastante bien, y bueno, pensamos en anular la boda, quedaba un mes. Claro, es que... Estaba todo repartido, todo programado, entre todos decidimos tirar adelante con la boda, nos casamos, una sensación, Agridulce. sí, también muy, a la vez muy apasionante, porque Paula me volvió a demostrar ese día con la pasión de sus besos y su cariño. Me dijo en pocas palabras, sin decirme nada, me lo dijo, que iba a estar conmigo el resto de su vida. Y bueno, ahí encuentro otro para qué, otro por qué, que es, David, ahora tienes que cuidar de tu madre. Sí. Está tu padre, pero van para mayores y esto se va a complicar. Esto se va a complicar. Entonces, al final, pues, mi padre, que siempre había sido un gruñón, siempre fue un gruñón, un renegó, que le decíamos en casa, pues sacó su fondo, que era muy bueno, aunque no lo demostrara muchas veces, y siempre cuidó de mi madre muy bien. Cuando no pudo más, yo cogí una reducción de jornada para atender a mi madre como se merecía, y bueno, acabó en una residencia porque yo tenía que trabajar, mi padre ya no podía con ella y estaba en un estado ya muy delicado, muy deteriorada, y falleció en 2010. En 2010 yo en el trabajo me salió una oportunidad de promoción un poquito, no a gestor, no a jefe, pero promoción un poquito ya a dirigir medio equipos. En 2012 enferma mi padre. Y bueno, pues también una enfermedad del intestino, Crohn, tal, no sé qué. Bueno, el hombre pues en 2015 fallece. Tengo una ayuda de dos mujeres que venían allí a atenderlo por el día, que son también dos personas a las que les tengo mucho cariño, que son María José e Isabel, que ellas cuidaron de mi padre y a la vez cuidaron de mí, por cuidar a mi padre. Y una vez fallece mi padre, sí que quisiera, pues, el día de cuando mi hermano fallece, ese día es un día terrible para mí. Ese día a mí se me cae el mundo encima, llego de trabajar, me encuentro el panorama. Pero bueno, no caí en nada, no flojeé, al revés, me dio más fuerza. Sabía que tenía que estar muy fuerte, muy bien. Otra parte de la fuerza invisible. ¿Quién iba a decir que el enfermo mental, el adicto, iba a estar con sus padres, iba a acompañar a sus padres, iba a hacer todo lo posible por sus padres? Y menos mal que estaba yo. Menos mal que estaba yo. A partir de 2015, que mi padre fallece, pues empiezo a sentir, pues empezamos a sentir en casa algo que era un poquito complicado de explicar, pero que era muy sencillo de entender, que era calma. Sea sólido. Empezamos a notar calma. Claro. Calma, no había que salir corriendo, no había que estar pendiente de que te llamaran por teléfono porque esto pasaba, porque lo otro pasaba. Yo siempre he tenido mucha inquietud por aprender, por formarme en cosas. Empecé a hacer cursos de liderazgo, cursos de tal por mi cuenta.
cursos de hablar en público, cursos de tal, para crecer profesional y personalmente. Pero tenía dentro como no sé, me faltaba algo, ¿no? En 2015 empiezo a interesarme por la PNL, por la programación neurolingüística. Voy a un curso de iniciación. Bueno, esto parece interesante. Empiezo a formarme, empiezo a tal. Y en 2023, una vez ya que estoy consolidado como gestor de equipos de trabajo desde 2016, pues en 2023 empiezo a hacer cursos de programación neurolingüística. Pero ¿en qué consiste exactamente? Justo es lo que le iba a O preguntar. sea, Sí. porque lo No, desconozco. la PNL nace en 1970, tiro de memoria, porque esto creo que es así, en la década de los 70, son como herramientas ¿Mm? que te permiten un crecimiento personal y un autoconocimiento Ostras. muy, muy profundo. Se llama programación neurolingüística porque ellos empezaron a fijarse que cuando iban a la universidad habían profesores que llenaban las clases y habían profesores que no iba nadie. Total. Entonces empezaron a procesar modelos de conductas, modelos de lenguaje, modelos de maneras de ser. En la PNL, en la programación neurolingüística, decimos y se dice que el mapa no es el territorio, cada uno tiene su visión de la vida y de las cosas. También decimos que si tú cambias, todo cambia, Total. que el cambio se tiene que producir en ti. Y la programación neurolingüística te da una visión muy, muy amplia de cuáles son tus limitaciones, tus creencias limitantes, de saber identificar cuál es tu diálogo interno negativo, sobre todo el negativo. Y es como una especie de terapia profunda, Sí, sí. donde lo más importante para mí fue el autoconocimiento, el autocontrol y el ver que mi historia no era una historia para estar escondida, Muy bien. era una historia para contar y para ayudar. Me Y parece que interesante. el propósito de que yo había pasado por todo eso era el escribir mi libro y utilizarlo para hacer presentaciones y distintas cosas para ayudar a las personas. O sea, que gracias al PNL, en resumen, es por lo que te animaste al final a contar tu historia. Muy resumido. Sí, sí. Ostras. Hasta la programación neurolingüística yo no me encontraba mal, estaba bien. Pero siempre he tenido la inquietud de seguir aprendiendo, de seguir aprendiendo. Y me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque esto de los visuales, los auditivos, los kinestésicos, el modelado, el calibrado, el acompasamiento, todas estas cosas de la programación neurolingüística son muy, muy interesantes. Hay muchas herramientas Claro. que te sirven para ayudarte a ti y muchas herramientas para ayudar a los demás. Y mi pregunta es, ¿a quién recomendarías que se fijase en esto? Yo creo que la programación neurolingüística, la PNL te tiene que llamar. O sea, no es cuestión de decir, pues ves ahí porque te hace falta. Aconsejar, yo creo que no es del todo positivo aconsejar. Pero bueno, es una alternativa a terapias y cosas de Claro, estas. si es que lo estoy viendo así. Pero uno tiene que querer. Claro. Al final, uno tiene que querer. Yo sabía que me iba a ayudar muchísimo en mi trabajo, porque el conocer a la persona, si te está hablando más visual, si la persona es más auditiva, si es más kinestésica, te ayuda para conectar con esa persona. Totalmente. Totalmente te ayuda para conectar con esa persona. Para que... Diré un pequeño cuento para que entendamos más o menos la PNL o los sistemas representativos, que son el VAC, visual, auditivo y kinestésico. 3 personas van a cenar o a comer a un restaurante, un visual, un auditivo y un kinestésico. Al día siguiente tú le preguntas al visual qué tal la cena
y te dirá, te describirá muchas cosas, pero se centrará pues en la decoración, Ostras, es verdad. la pintura, si había cuadros, si era bonito, si era feo, de qué color era el mantel, etcétera, etcétera. El auditivo también te dirá cositas de esas, pero lo que más a lo mejor le ha gustado es la música de ambiente, Sí, había ruido. el silencio que había, que se podía hablar, que se podía dialogar. Y el kinestésico que te dirá cómo olía el restaurante, si estaba buena la comida, Madre mía. si sabía bien, si sabía... Entonces, te dirán de todos los tres, pero siempre alguien destacará más en una cosa que en otra. ¿Tú de qué serías, María? Lo estaba pensando y creo que curiosidad. sería lo primero, lo visual. Sí, Los visuales suelen hablar, tienen una postura muy erguida, suelen hablar muy rápido, piensan muy rápido. Bueno, hay diferentes... Hay maneras de saberlo. claro. Es que claro, Hay igual. maneras de saberlo. Luego también a la hora de hablar. La programación neurolingüística para mí tiene un encanto especial. A la hora de hablar. Las personas que siempre dicen, mira, vamos a ver, ¿no? Ay, sí, vamos a ver. Vamos a ver. Sí soy. Sí soy. No todos, todo el mundo puede decir vamos a ver, pero Sí, hay sí, gente que lo usa en exceso. exacto. Y el auditivo te dirá, oye. Oh, no. Oye. ¡Guau! ¿Qué cosas? Yo digo mucho, mira, esos son mira. esos detalles, ¿eh? Sí, sí, ¡Hala! sí. Y el kinestésico, pues ese típico amigo que todos tenemos, pues que le gusta tocar. Le gusta tocar, el tacto, el Ay, abrazo. sí. Yo soy, vale, yo soy ese. Tú eres Quería saber ese. cómo, pero sí. Todos eres somos, ese. Yo soy ese. todos somos los tres, Ostras. todos. Pero hay uno que Que predomina. destaca más, claro. Entonces, si tú sabes con la persona que estás hablando, calibras y sabes en qué sistema representacional gasta Sí. o utiliza más, si tú le hablas en ese lenguaje, en por así ese decirlo. si tú le acompasas, Claro, tienes mucho que ganar. Sí. claro. Ganas más. A la hora de negocios, ¿Estamos diciendo cosas muy peligrosas o qué? a la hora de negocios, a la hora de ligar, Sí, sí. a la hora de cualquier cosa, a la hora de... hay gente que no me llevo bien con esta persona. Pues a lo mejor es porque es de otro canal representativo Claro. Sí. y chocamos. Totalmente. Ostras. Solo con que cambiaras algo, porque vuelvo a repetir, si tú cambias, todo cambia. Te he dicho a ti antes que la portada de mi libro es una visualización. Es verdad. Las fotos que hay dentro también. Donde yo hago PNL, donde yo doy clases de PNL, gastamos también las visualizaciones. Y bueno, pues ahí pues es como una meditación, conectas con tu inconsciente, te vienen imágenes, te vienen mensajes, te vienen cosas de muy adentro. Y eso es sanador, eso Claro. es muy, muy, muy interesante. Y a mí, por lo menos, me ha servido de mucho. El autoconocimiento no tiene precio. Totalmente. Pues chicos, ya sabéis, si queréis ligar, si queréis mejorar los negocios, Sí, es... No, pero poca broma, eso No, sí. incluso me viene a la cabeza a tema de política. O sea, Sí, los, sí, pi- sí. los políticos Sí, sí, tienen sí. que estar muy metidos en todo ese mundo, que eso es un mundo inmenso, de cómo interpretar a la persona, a la sociedad, para luego, ya sabéis, Ya- que no voy a decir nada, pero Sí, sí, pero sí. Se comenta que Obama era muy auditivo y muy kinestésico y era poco visual. Obama era el típico que subía las escaleras del avión, se tropezaba o se daba un golpe, muy poco visual. Entonces los que le hacen en los discursos pues le tenían que meter cosas en visual, Claro. porque cuando tú hablas debes de tratar de llegar a los tres sistemas representacionales. sí, para Entonces conectar con los tres. muchos profesores Guau. están estudiando programación neurolingüística. Dios. Los
la gente que les hace los discursos a los políticos también. Y aparte de todo eso, luego están las prácticas. Las prácticas de PNL son los reencuadres que te haces, las técnicas. La PNL es una variedad de herramientas para que te ayudan a conocerte, que te ayudan a mejorar, que te ayudan a rendir mejor, a estar mejor contigo mismo, a conectarte contigo mismo y a tener una visión tuya muchísimo mejor. Y por supuesto, a valorar la autoestima, Vaya. que es fundamental. Sí. Bueno, después de vamos a retomar tu historia, que me encanta hacer estos parones para desarrollar más. Igual he ido muy temas. rápido, he contado No, muchas no, cosas. no te pero... preocupes, sí, me encanta esto, así tocamos mucho. Nos quedamos, ¿vale? Entonces ya cuando ya estabas promocionando lo del PNL, ¿qué sucedió después? ¿Cómo se dio todo? Sí, yo en 2016, ya con mi padre, ya que falleció el hombre, al final promocionó a gestor de equipos de trabajo. Ya me dan mi equipo de trabajo. Yo sigo con inquietud de aprender, igual por ese pensamiento, ¿no?, que podía llevar lastrando, o que lo llevaba lastrando, de no ser suficiente, ¿eh? Porque el haber pasado por situaciones tan complejas y con cierta dificultad, pues te crea inseguridades. Aunque vayas consiguiendo cosas, te crea inseguridades. Yo hice cursos de liderazgo en diferentes sitios, hice cursos de oratoria, hice online también cursos, y al final acabo en 2023 haciendo el primer curso de programación neurolingüística, que es Practitioner, y en una de las prácticas es cuando a mí me viene la idea de este proyecto. Vaya. Pero bueno, la vida, pues a partir de 2016, la calma que uno nota. A mí siempre me gustó escribir, siempre. Incluso cuando estuve mal escribía. Una parte del libro, la última parte del libro, es muy poética. A partir del proceso del cambio, y el capítulo proceso del cambio ya lleva algo de poesía, y luego el capítulo todo se transforma, es totalmente prosa. Es como si el libro fuese en 2 partes. Si las personas no lo saben, igual les puede descolocar esa última parte, pero es muy, muy poética, es para mí muy inspiradora, porque a mí me gusta mucho escribir, y la mayoría de las cosas que están escritas ahí están escritas en clases de PNL, después de las visualizaciones y todo ese tipo de cosas. Y eso para mí ha sido la fuerza invisible. La fuerza invisible, ¿por qué ha pasado esto? ¿Cómo es posible poder haber superado todo eso? Yo no soy diferente al resto. Pues para mí hay una cosa ahí que no se ve, que tira de ti, que es tu esencia, que la llevas dentro, como cuando hablábamos del amor, que se sabe que lo llevas dentro, que no te deja caer, que dice, no, tira. Solo fuerza de voluntad, yo creo que va un poquito más para allá. Algunos pueden llamarlo religión, otros pueden llamarlo, cada uno que le ponga el nombre que él crea. Yo lo llamo la fuerza invisible, porque es la que no me dejó caer. Es la que me mantuvo con vida, la que me ha mantenido con vida, junto con el apoyo de mi mujer, junto con el apoyo de profesionales que me trataron, por supuesto. No juzgo a los médicos que había en la planta quinta, ni juzgo las actitudes de la planta quinta, simplemente cuento lo que yo pasé. Agradecido de por vida a mis padres por las lecciones de humanidad que me dieron. Daría cualquier cosa por estar con mis hermanos y que mis hermanos me vieran bien.
al final eso es la fuerza invisible, ¿no? Lo que tira de ti. Como un día te paras y dices, ostras, tío, he pasado por aquí, he pasado por aquí, he pasado por aquí, ¿cómo es posible esto? Tengo un hijo, mi hijo nació en 2005, otro por qué, otro Exacto. motivo. Tenerlo en brazos, ahora sí que ya no. Están mis padres, está Paola, está José. Esto ya. Mi hijo tiene 20 años. 20 años. Verá el podcast, seguro. Segurísimo. Está en la universidad, en tercero de ADE. Ay, qué guay, muy Yo también bien. hice ADE. ¿Sí? Sí, yo hice ADE y luego máster de marketing, investigación de mercado. Él está haciendo ADE. Hoy ha terminado los primeros exámenes de tercero. Estaba la cosa complicada. No, sí. Sí, habrás tenido econometría, seguro, así que Sí. poca broma con Sí, esas cosas. Ya ahí sí, mucha gente... sí. Sí, no, él ha sido siempre muy buen estudiante, siempre ha sacado muy buenas notas y yo estoy seguro que se sacará la carrera. Seguro que Pero sí. este cuatrimestre le está... No sale de la habitación de la biblioteca, porque hay mucha gente donde metemos. No sale. Bueno, chicos, yo lo que quiero a partir de ahora es abrir como hemos hablado anteriormente del amor y todo eso, a mí me gustaría hablar de la tecnología, es decir, de ChatGPT, porque últimamente he conocido mucha gente que lo está utilizando para intentar ayudarse a sí mismo. Es decir, lo que te comentaba antes, David, de que lo utilizan como un psicólogo, como alguien que te puede recomendar cosas. Y justamente he dado con un caso que es una persona que yo trato mucho con ella, que ha acabado fatal. Pero fatal, por todas esas recomendaciones que le daba ChatGPT, porque como que le agrandaba todo lo que le decía de que tenía de malo o lo que le sucedía, se lo agrandaba. ¿Qué opináis respecto a eso? Yo creo que el problema es que, por ejemplo, si a ti te duele algo y tienes que ir al médico, realmente tienes que pensar, vale, de verdad me duele como para ir al médico. De esta manera tienes algo súper ahí que puedes, o sea, como cuando buscas internet, me duele el brazo y resúmenes, te vas a morir mañana. Porque cualquier cosa que te duela, entonces claro, el ChatGPT, tú le estás dando un diagnóstico sin ser tu médico, sin poder evaluar, entonces ese diagnóstico no va a ser veraz, evidentemente, y luego, segundo, es que al final es una inteligencia artificial, no puedes realmente, o sea, creo que al final te puedes obsesionar, pero ahora es ChatGPT y hace unos meses era Google. O sea, cualquier cosa que buscabas en Google siempre iba a ser dramática. Lo que pasa es que en ChatGPT le puedes hacer muchas preguntas y yo creo que incluso las preguntas que le hagas, o sea, igual no estás diciendo una mentira, pero claro, igual tú como se lo estás transmitiendo no es lo correcto. Que yo creo que ese es el problema. Yo creo también, porque esto lo digo a raíz de intentar también hacer la comparación del antes, que antes no tenía ChatGPT y tenías que buscarte la vida, tenías que ir a sitios, pero es que a día de hoy es tan fácil utilizar la tecnología y a la vez es tan peligroso. Es como Internet en su momento, que decías, uy, qué cosa más chula, nos conecta a todos, podemos buscar toda la información. Pero claro, a lo mejor no toda la información es veraz, no toda la información es la que te conviene o que es la tuya personalizada. Yo quiero sobre todo dar ese mensaje, chicos, de que, sobre todo por este caso que yo me he encontrado, que es una amiga, es una chica que pasó por un momento de ansiedad, de depresión, y claro, ChatGPT le dijo de todo y eso agravó su situación. Entonces actualmente ya se lo está tratando con profesionales, que es lo que tenéis que hacer. Exacto. Y era sobre todo el mensaje ese que quería dar, porque es que hoy en día es súper fácil utilizar eso, pero es súper fácil también equivocarse. Sí. Yo creo que es una nueva etapa, es una tecnología que puede ser muy útil si se utiliza bien. Como todo. Si se utiliza bien, como bien ha dicho ella, antes era Google, buscabas en Google y bueno, pues yo creo que es un error buscar en Google diagnósticos o cosas así, pero que pues bueno, es el uso que se le dé, hace buena o menos buena las nuevas tecnologías y las nuevas eras. Pero es como todo, es como si te compras un Ferrari y te pones una avenida principal a 200, te vas a matar. Es el uso. Pero si tú te compras un Ferrari, o sea, es decir, dices, vale, tiene un buen motor, me va a pegar un acelerón, pero sé cuándo lo tengo que pegar y cuándo no.
Pues ChatGPT igual. Responsabilidad básicamente de cada uno. Y jolín, que está guay que haga. Yo hay veces que le hago preguntas personales a mi ChatGPT, pero si me duele la cabeza no le pregunto a él, yo a mi médico Porque que tiene mi historial, Sí. sabe si es porque uso mucho pantalla, si es porque estoy es decir, Claro. y para eso para todo, o sea, es una herramienta, pero que no tiene que sustituir nada. Es el uso que le des. Exacto, hay que ser responsables. Al mismo tiempo que puede ser muy beneficioso, pues también puede ser perjudicial. Claro, totalmente. Bueno, chicos, hemos llegado ya al final del podcast y os quiero pedir una cosa, la última. Como siempre, tú ya te acostumbrarás, María, a partir de ahora, porque vas a saber a partir de ahora de qué se trata, que es el minuto de oro. Yo quiero básicamente, David, que des un consejo. Tienes un minuto para dar un consejo, el que tú quieras. O sea, has vivido tanto que puedes elegir de qué hablar, de qué tratar, a quién dirigirte, a quién no. Pero es eso, lo que te nazca del corazón y adelante. Eso Bueno, es en mí lo que me nace del corazón es darle las gracias a mi mujer, decirle que la quiero muchísimo, darle las gracias a mi hijo por ser como es, porque es mi vida, y darle las gracias a mi familia, esté donde esté, por darme los valores que me han dado y ser la persona que soy, que también ellos tienen parte de responsabilidad de haberme hecho de esta manera, de haber podido superar todas estas cosas. Y sobre todo, Paula y José, sois mi vida y no sé qué haría sin vosotros. Vosotros sois parte de todo esto. Parte no. Todo. Sois todo. Y a las personas que estén pasando por momentos delicados, decirles que no se rindan, que no están solos, que busquen ayuda. Que yo salí a mi manera, que cada uno puede salir a la suya. Que esto no es, a veces no es por falta de voluntad, a veces siempre se va a necesitar ayuda de profesionales, pero que busquen dentro, que dentro tienen una fuerza invisible que les hará invencibles. Eso es lo que yo quería decir. Muy bien, David. Y María, yo sé que desde tu vida, lo que hayas tenido, tu experiencia, todo en cuanto a esto, a las situaciones complicadas, difíciles de superar, seguramente tú has tenido, como todos, momentos que has sentido que no puedes más o que ya no podías salir de ello. Entonces, solo eso, cuéntanos qué nos dirías para aconsejarnos. Pues yo creo que es súper importante, como has dicho, que siempre hay un para qué. Entonces siempre hay que tener un para qué en esta vida y luchar. Y de verdad creer en ti. Y como te he dicho antes, la frase de tu libro, que era algo así como que utilices tu pasado para tener esa fuerza del futuro, ¿no? Creo que lo dice así, el pasado no define tu futuro. Y a mí es algo que me representa. No, es que la he leído y es que le he dicho, wow, qué frase tan sabia. Y es que es verdad que en la vida muchas veces te pones situaciones que no se pueden controlar, pero cuando pasan esas circunstancias, que si te toca hay que vivirlas, pero sobre todo tener un para qué y creer y salir. Y luego aprovechar eso que te ha pasado para crear la mejor versión de ti. Y sobre todo creer que tú siempre vas a poder ser la mejor versión, porque si tú sabes que tú puedes ser esa versión, que es el para qué, vas a luchar por tenerla. Y creo que sé que todo el mundo que se lo proponga lo puede conseguir. Ese sería mi consejo, que me ha salido del alma. Literal. Y yo para dar la guinda del pastel, y siempre hablo con mi experiencia. O sea, al final la gente tiene sus vidas y demás, pero yo hablo siempre de mío propio. Que el para qué, por ejemplo, en la historia que os he contado de mi padre, que da para un libro, para una película, para todo, yo sé que en ese momento el para qué fue su familia. Es decir, yo, mi hermano, mi madre, es por lo que hizo todo. O sea, cruzó el charco, se jugó todo. Entonces, es que lo sé porque lo llevo mamando desde que soy pequeñito. El buscar algo, una motivación, algo que diga, es que soy invencible, es que voy a superar todo, es que voy a conseguir esto y más. Entonces, chicos, de verdad,
yo puedo dar fe de ello y solo deciros que busquéis también vuestra fuerza invisible. Muchas gracias por haber venido, David. Gracias, María. De verdad, me ha parecido un podcast increíble porque es lo que he dicho, al final ya no es lo que veis o escucháis, sino lo que os ha transmitido David, lo que sentís, que a cualquiera os puede pasar. Seguramente estaréis viviendo vosotros también situaciones muy complicadas y espero que este episodio de hoy os pueda ayudar un poco para saber que no todo está perdido, que al final tenéis que buscar esa motivación, algo del que salir y que estéis orgullosos a futuro. Muchas gracias, chicos, por venir. Bueno, yo, Jeff, solo incluir una cosa, si me permites. La que quieras. Los sueños se cumplen. Ujú. Los sueños se cumplen. Si uno se lo propone, se cumplen. Yo hice el libro para poder hacer presentaciones en asociaciones y a final de mes tengo mi primera presentación en una asociación con personas que están pasando procesos de adicción y es un sueño cumplido. Los sueños se cumplen. El propósito del libro está ahí ya. Imagínate, cada uno tenemos nuestros sueños y mi sueño también era poder crear esto, Exacto. ayudar a la gente, Exacto. a darle visibilidad. Me ha costado esfuerzo, chicos, sudor, lágrimas, sangre incluso. Y lo Eso que es, lo eso verdad es. que es verdad. Pero si luchas y te esfuerzas, es como lo de a qué estás dispuesto a renunciar para conseguir tus sueños, Totalmente. básicamente. Así que nada, María, ¿alguna cosita más que decirnos? De momento no tengo nada que decir. Pues mira, con este momento que ha servido para liberar tensión, Sí. muchas gracias por vernos como siempre. Espero que os encante esta historia y nos vemos a la próxima. Chao.